Hola amigos del canal de Teología 1, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis bien. Os mando un saludo desde Milán. Queremos seguir con nuestros estudios de Cristología en español. En el último vídeo, si os acordáis, hecho ya hace algún tiempo, introducíamos el argumento de la Cristología trinitaria. Hoy queremos adentrarnos más en él, afrontando el tema de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué nos dicen las escrituras? ¿Cómo debemos interpretar este término, esta expresión? ¿Cómo ha sido interpretada en el transcurso de la historia? Empezamos con decir que muchos la han interpretado de manera errónea y de esto han surgido luego muchas de las herejías cristológicas que hemos ya visto, por ejemplo, la de los ebionitas. Bien, algunos interpretan que Jesús es llamado Hijo de Dios solamente en cuanto que se hizo hombre, en cuanto que se encarnó, así que ponen su filiación, el inicio de su filiación en el hecho de la encarnación. Otros la ponen más adelante, en el inicio de su ministerio, cuando es bautizado y el Espíritu Santo viene sobre él y por lo tanto capacitado para cumplir su ministerio mesiánico y a partir de ahí él es llamado Hijo de Dios. Otros dicen que solamente a raíz de su resurrección. En aquí queremos proponer y decimos que estas tres teorías filiales son erróneas. Queremos defender la tesis aquí de que eternamente el Señor Jesús es Hijo de Dios y que este ser Hijo de Dios tiene que ver con su relación eterna con Dios el Padre y también con su consustancialidad. Él es homoousios to patri, es decir, consustancial con el Padre. Y el ser Hijo quiere indicarnos esto. Ahora, en las Escrituras muchas veces el Señor Jesús es referido como Hijo de Dios. En cada parte donde nos encontramos con ese término debemos analizarla según su contexto. Esto tiene que ser muy claro. Que a veces tiene que ver con otros aspectos, no solamente con el de la filiación eterna. Pero todos estos aspectos tienen que ver y tienen su raíz en el hecho de que Jesús eternamente es Hijo de Dios. Y es lo que queremos demostrar en este vídeo, sobre todo porque creemos que toda la cristología depende de este hecho, de que Dios envió a aquel que eternamente es su Hijo. Y esto hace toda la diferencia, como hemos dicho varias veces. Bien, hay un pasaje en la Escritura, exactamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, que nos hace entender en qué sentido se entendía esta expresión Hijo de Dios referido al Mesías, referido al Señor Jesús. ¿En qué sentido se entendía en el concepto judío, en el cual fueron escritas, pues fue escrito el Antiguo y el Nuevo Testamento, en particular el Nuevo Testamento, y por lo tanto, cuando el Señor Jesús, hecho hombre, el Hijo de Dios que se encarna, está llevando a cabo su misión mesiánica que le fue dada por el Padre. En Juan 5, después de que él sana a un paralítico, si os acordáis, los judíos, y aquí judíos entendemos la expresión como la entiende el mismo Evangelio de Juan, referido a esas autoridades religiosas que representaban al pueblo y que se pusieron completamente en oposición al Señor Jesús. Ellos lo acusan de quebrantar, de violar el sábado. ¿Cómo responde él? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con él. Esta es una frase impresionante y que desata la ira de los judíos. ¿Por qué? Porque lo vemos en los versículos siguientes, porque llamaba a Dios su propio padre, patera idion, dice el griego, y esto desencadenó la ira de los judíos. Pero antes de enfocarnos en este tema, que el Padre, de que Jesús llamaba a Dios su propio Padre, queremos analizar brevemente esta expresión, esta frase
cuando el Señor Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con Él. Es una frase que nos indica, y así nos lo hace entender el griego, que lo que el Señor Jesús está diciendo es que desde la creación del mundo Él está con el Padre trabajando, y que como Dios no separa el sábado de mantener el universo, de llevar a cabo su providencia sobre todas las criaturas, el Hijo, que eternamente está con el Padre, tampoco se para y tiene toda la autoridad para hacer sanidades el día de sábado. Así que desde el principio el Hijo con el Padre está obrando. Bien, no solamente en la creación, sino también en la conservación del universo. De hecho, Colosenses 1, en el Colosenses 1, el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas subsisten en el Hijo. Por tanto, todas las leyes del universo tienen su razón de ser en Jesucristo, el Hijo de Dios, que las mantiene con su mano, con su palabra. Así nos dice también la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Así que el Hijo es el conservador y mantiene en su mano el universo, que si no fuese así, caería y no tendría más razón de ser. Así que el hecho de que hoy, por ejemplo, yo pueda estar hablando, etcétera, y hayamos podido levantarnos con bien, tiene su razón de ser en el Señor Jesucristo. Y ya solo por esto deberíamos siempre estar agradecidos. Bien, este versículo también nos indica que hay una unidad de pensamiento, de palabra y de acción entre el Padre y el Hijo. Y es lo que precisamente el Señor Jesús va a desarrollar en los versículos siguientes, que ahora no tenemos tiempo para examinar. Esta relación de pensamiento, palabra y acción tienen que ver con su ser, por lo tanto, como hay una comunión de esencia, me viene ahora en mente Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, ese uno en griego está con el numeral neutro, no con el masculino, para indicar una unidad de esencia y no una unidad de persona. Por lo tanto, el Padre y el Hijo son personas distintas, pero que tienen una común esencia, naturaleza o sustancia, como ya varias veces hemos indicado. Así que esta unidad de pensamiento, palabra y acción dependen de la unidad de esencia entre el Padre y el Hijo. Bien, los judíos se escandalizan porque el Señor Jesús llama a Dios su propio Padre, patera idion, dice el griego, y ellos interpretan esto, ¿qué nos dice el versículo siguiente? Llamando a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y llama a Dios su propio Padre, nos indica, según la mentalidad judía del tiempo, que él está indicando, por una parte, su relación con el Padre, él es el Hijo, y por otra, su consustancialidad, haciéndose igual a Dios. Así que esto nos da la clave para entender en qué sentido el Señor Jesús viene llamado Hijo de Dios. Queremos examinar otros dos términos que tienen que ver con esta filiación. Uno es el término monogenes que encontramos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, cuando en el versículo 14, después de haber dicho que el verbo estaba en el principio con Dios y era Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de él, en el versículo 14 nos dice que fue este verbo que se hizo carne. Y ahí el verbo es identificado con el Hijo. Así que el logos es el huios, el Hijo. ¿Qué dice ese versículo? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, monogenes, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este término es
muy importante porque nos indica, como dice Warfield, por ejemplo, no subordinación, sino consustancialidad. El Hijo es todo lo que el Padre es. Y también en Juan 1,18, este es un versículo que diremos más adelante muchas veces y que examinaremos con más detalle, nos dice que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo o el unigénito Dios, o Dios unigénito, como dicen los mejores manuscritos, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí viene usada también esa expresión, este término monogenes referido al Señor Jesús, monogenes Theos, Dios unigénito, que es una expresión fuertísima, y por lo tanto, ese término, como tendremos ocasión de ver más adelante, nos indica consustancialidad y nos indica también relación. El Señor Jesús es Hijo eternamente con el Padre. Otro término que usa especialmente el apóstol Pablo es Hijo propio. El Señor Jesús viene llamado Hijo propio de Dios y en el griego esto es enfático. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos, cuando dice que Dios envió a su propio Hijo, literalmente dice al Hijo de sí mismo. Esta es una expresión muy enfática y fuerte que nos quiere hacer entender el hecho de que Dios envió a aquel que le es hijo por naturaleza. O en el versículo 32 del mismo capítulo 8 de Romanos, cuando dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por tanto, estos términos, sea unigénito, sea propio Hijo, unigénito Hijo y propio Hijo, nos quieren indicar esta particularidad del Hijo que tiene en común la esencia con Dios el Padre. En la próxima lección, en el próximo vídeo, examinaremos las relaciones eternas dentro de la Trinidad, por lo tanto lo que se llama las relaciones ad intra, y que nos harán ver que el hecho de que el Señor Jesús es llamado Hijo tiene que ver no solamente, o digamos mejor, no empezó en el tiempo o con la economía de la salvación, sino que eternamente Dios tiene en común el ser con Dios y es el Señor Jesús tiene en común el ser con Dios y es eternamente su Hijo. Y aquí está la grandeza del Evangelio, como hemos dicho muchas veces, que Dios no envió a un ser inferior, a una criatura, sino que envió a aquel que eternamente es su Hijo para cumplir la obra de salvación, de redención, de reconciliación. Y qué tremendo saber esto, que aquel que cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario es el Hijo de Dios, Dios como el Padre, consustancial con Él. Así que fue Dios mismo el que entró en nuestra existencia para redimirnos, para salvarnos. Bien, próximamente, por lo tanto, podremos ver esto en más detalle, sobre todo concentrándonos en la relación eterna del Hijo con el Padre. Muchas gracias por vuestra atención. Os recordamos que podéis suscribiros al canal si no lo habéis ya hecho y también que sería de gran ayuda si compartís nuestros vídeos. Que el Señor os bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Chao.